Hola y bienvenidos a The Global Conversation. Soy Maeve McMahon. Estamos aquí en Florencia para el evento político anual de alto nivel, el Estado de la Unión, donde hablamos con el alto representante para Asuntos Exteriores de la UE, Josep Borrell, y el ex primer ministro finlandés, Alexander Stubb. Así que mi primera pregunta es, desde la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero, la UE se movió más rápido de lo que hemos visto en décadas. ¿Es este el comienzo de una verdadera Unión Europea geopolítica? Eso es lo que dije en el Parlamento Europeo. Creo que es el momento en que la Unión Europea se comporta como un actor geopolítico, que toma decisiones también en el aspecto militar, en el energético, utilizando el lenguaje del poder. Tengo muchos más poderes de los que la gente puede creer. Los estamos utilizando y con bastante rapidez para los estándares europeos. Y la guerra fue una llamada de atención para Occidente. ¿Fue una llamada de atención para usted o la vio venir? Sí, ciertamente. En primer lugar, creo que la Unión Europea ha pasado de ser una superpotencia reguladora a un actor. Y es muy bueno ver lo rápido que ha ocurrido. Sí, fue un actor en la crisis del euro, pero tardó unos años. Fue un actor durante la COVID, pero tardó unos meses. Cuando llegó la guerra solo tardó unos días y pudimos revertir muchas cosas. En realidad, con el liderazgo de Josep y de Ursula von der Leyen. Creo que la comisión actual es una comisión geopolítica tal y como prometieron que sería. Y la misma pregunta para usted, señor Borrell, ¿lo vio venir? No tanto como los estadounidenses. Ellos parecían muy atentos. Recuerdo que cuando empezó la guerra, el día anterior recibí una llamada telefónica diciendo que iba a ocurrir este fin de semana. Y sucedió. Y yo estaba dispuesto a creer. Estaba dispuesto a creer que esto no iba a suceder. Creo que muchos de nosotros probablemente pensamos que esto iba a terminar con un conflicto congelado como lo hizo Georgia o Crimea. Así que el 24 de febrero a todos nos cogió por sorpresa que se convirtiera en un ataque completo. Pero ¿sabe qué? La buena noticia es que creo que a Putin le pilló por sorpresa lo unidos que estábamos la Unión Europea y Estados Unidos en Occidente en nuestra respuesta. Quiero decir, el despliegue de las sanciones en 4 días fue tremendo. El suministro de armas fue una tremenda solidaridad y, por supuesto, ahora el resto es historia. ¿Qué pasa con Moldavia? ¿Le preocupa que Moldavia pueda ser el próximo país? La palabra preocupación no me gusta mucho porque siempre estamos preocupados por todo. Pero sí, estamos muy preocupados por lo que pueda ocurrir en Moldavia. Ha habido algunas explosiones, hay tropas rusas allí. La tentación de que Rusia amplíe la guerra y afecte a Moldavia es una posibilidad. Y Alexander Stubb ha mencionado las sanciones, la unidad en las sanciones. Pero supongo que la pregunta ahora, por supuesto, es si esa unidad durará. Creo que la unidad durará en un futuro próximo porque todos entendemos que Europa se dividirá en dos. Por un lado está Rusia, que es agresiva, revisionista, imperialista, totalitaria y autoritaria. Y por otro lado tienes a 40 estados europeos, entre ellos Georgia, Ucrania y Moldavia, que son democracias que quieren cooperar. Ahora, el problema que creo que tendrán los líderes europeos, incluido el señor Borrell, es que hay que explicar el precio de la guerra, porque la unidad y la solidaridad duran un tiempo. Pero con la inflación, con los precios de la energía, con los precios de los alimentos y con la situación del asilo, digamos, en Polonia, no va a durar para siempre. Así que vamos a ver un poco de discrepancias, pero por supuesto el trabajo de Josep es mantener unido al Consejo de Asuntos Exteriores, ¿no? Bueno, no es un trabajo fácil, Josep Borrell, porque estamos viendo grietas. Cuando el Consejo de la UE está discutiendo el embargo de petróleo, vemos grietas. Y mientras estamos aquí en Florencia, hemos oído a Viktor Orbán, el primer ministro húngaro, comparar este paquete de sanciones con una bomba atómica. Bomba atómica. ¿Qué le diría a usted en su papel de alto representante? ¿Qué le diría en privado? Que vincule el embargo del petróleo con algo que no tiene nada que ver, como la entrega de la financiación del plan Next Generation, aparte de las razones políticas. Eso es inaceptable.
Entonces, ¿qué hay de un embargo de gas? ¿Cuál sería su posición respecto a eso? El gas no es para mañana, es para pasado mañana. Y debo decir que Rusia quedará total y absolutamente aislada, a fin de cuentas. Eso significa que lo estará en lo político, en lo financiero, en lo económico, en lo deportivo, en lo cultural y en lo energético. Así pues, la secuencia en la que trabaja la Unión Europea, a la que llegaremos con el tiempo, será primero el carbón, luego el petróleo y finalmente el gas. Pero como ha dicho el alto representante, hay que ir paso a paso. Bien, bueno, y hablando de la noticia del día, que por supuesto es este último paquete de sanciones, me gustaría preguntar, ¿estamos en un modo de guerra larga ahora? ¿Es esto Occidente contra Rusia? ¿Y qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con China, India? No me gusta en absoluto la historia de Occidente contra Rusia o de Occidente contra el resto. Esto no es una cuestión de Occidente. Es una cuestión sobre la Carta de las Naciones Unidas. Se trata de la soberanía de los pueblos, de los estados, del respeto a las fronteras para no usar la fuerza para dominar al vecino. Y esto es algo que debería preocupar a Occidente, a Oriente, al Norte y al Sur. Y la votación en las Naciones Unidas fue clara. Pero tenemos que insistir en esta idea. No estamos luchando contra Rusia. Estamos defendiendo a Ucrania. Y defender a Ucrania significa defender el orden internacional basado en reglas. De lo contrario, será la ley de la selva. Será la ley del más fuerte. ¿Sabe a lo que me refiero? No es Occidente, es el mundo entero. Debería ser el mundo entero. Pero sé que varios estados, importantes estados, están mirando hacia el otro lado y por razones tácticas que no tienen nada que ver con Ucrania. No quieren realmente participar en la condena de Rusia. Y tenemos que explicar lo que está pasando. Yo vengo de América Latina a explicar a mis colegas de América Latina lo que está pasando. Pero hoy he estado leyendo algunas opiniones de Lula, el expresidente de Brasil, que me han preocupado mucho. Y creo que Josep tiene toda la razón. No se trata de Rusia contra Occidente, se trata también de la posición del resto. Y por eso hay que fijarse en el trabajo del alto representante, en lo que ha hecho con la diplomacia itinerante por todo el mundo y las llamadas telefónicas en los últimos meses. Y daré un ejemplo. Acaba de regresar de América Latina. Se ha reunido con 20 ministros de Asuntos Exteriores latinoamericanos para hablar del orden basado en normas. Y esto es lo que yo llamo poder blando o poder inteligente o poder geopolítico. Tratar de convencer con argumentos de que lo que hace Rusia está mal sin empujar ni forzar a los demás a adoptar la misma postura que nosotros. Esto es lo mejor que podemos hacer. Y por eso creo que el alto representante ha hecho exactamente lo correcto. Así es como Europa proyecta el poder. Y mientras tanto, como alto representante, ha estado trabajando en la brújula estratégica, que no es una bala de plata, pero ayudará en lo que respecta a la seguridad europea. Sí, la guerra en Ucrania tiene efectos colaterales positivos. Me disculpo por decir positivos cuando está muriendo tanta gente y se está destruyendo un país. Pero sin esta guerra no estaríamos tomando medidas para deshacernos de nuestra dependencia energética de Rusia. Sin esta guerra seguiríamos como siempre. No éramos conscientes de que Europa está en peligro. Así de simple. Y si estamos en peligro, debemos ser adultos y estar preparados para afrontar estos peligros. Y una consecuencia, señor Stubb, es su país. Finlandia va a entrar en la OTAN. ¿Qué tan pronto, qué tan rápido es factible? Bueno, creo que el presidente y el gobierno darán a conocer su posición la semana que viene, y es muy probable que la decisión de solicitar la adhesión se produzca entre el 15 y el 16 de mayo. Entonces, por supuesto, entraremos en una zona gris desde el momento en que presentemos la solicitud hasta el momento en que nos convirtamos en miembros. Espero que seamos miembros a finales de este año, y creo que la decisión sobre la adhesión de Finlandia a la OTAN se tomó el 24 de febrero, cuando Putin atacó a Ucrania, que fue cuando la opinión
opinión pública de Finlandia dio un vuelco. Y creo que a finales de este mes tendremos un 80% de la población finlandesa a favor de la adhesión a la OTAN. Y creo que es una situación en la que todos ganan para la seguridad de Suecia, Finlandia, la región del Mar Báltico y la OTAN. ¿Pero qué pasa con el Kremlin? ¿Cómo cree que responderá? Bueno, el Kremlin responderá de 3 maneras: híbrida, cibernética y de información. Ya lo estamos notando. Pero creo que el público finlandés es muy resistente y está bien preparado, así que no estamos extremadamente preocupados por esto. Además, si me permite, tenemos uno de los mayores ejércitos permanentes de Europa, con 900.000 efectivos en reserva, 280.000 que pueden movilizarse en pocos días. A eso se añade que acabamos de adquirir más de 60 F-18 y 64 F-35, además del sistema de defensa antimisiles. Somos completamente compatibles con la OTAN, y no creo que realmente el Kremlin piense que Suecia y Finlandia están fuera del ámbito occidental de todos modos. Así que esa es la ampliación de la OTAN. ¿Y la ampliación de la Unión Europea? ¿Podría haber a países como Ucrania, Moldavia o Georgia en la Unión Europea para 2030? No puedo fijar una fecha. Esperemos a los trabajos de la Comisión, que tiene que presentar un dictamen sobre cómo proceder con la demanda de adhesión de Ucrania y los otros. Pero no hay que olvidar que en los Balcanes hay 6 estados que también esperan la adhesión. Absolutamente. Y antes, Alexander Stubb, escuchamos a un historiador aquí en el Estado de la Unión que dijo que la UE debería intentar ser amiga de sus vecinos y, cito, no hacerlos siempre uno de nosotros. ¿Qué le diría a usted? Eso depende de a quién se refiera con amigos. Si se trata de 40 democracias y estados liberales europeos, mi respuesta es sí, definitivamente. Yo, por ejemplo, hice mi doctorado sobre la integración flexible en 1999. La posibilidad de que no todos hagan todo al mismo tiempo. Pero creo que la ampliación se ha vuelto estratégica y se ha convertido en una herramienta geopolítica. Así que cuanto antes se produzca la ampliación de los Balcanes occidentales, antes podremos contar con Ucrania, Moldavia y Georgia. Pero seamos realistas, tenemos que encontrar un sistema flexible para ello. Creo que Rusia tiene que convertirse en un amigo en algún momento, pero es demasiado pronto para hablar de eso. Tal y como se comporta Putin, es muy difícil ser amigo de un agresor. Tenemos que hacer una diferencia entre Rusia y Putin. No tenemos nada contra el pueblo ruso. Se trata de un régimen, un sistema político, una persona. Es la guerra de una persona. Así que sí, queremos debilitar a Putin, pero no queremos empujar al pueblo ruso al borde de la historia. De una forma u otra tienen que formar parte de un acuerdo pacífico y de un sistema de seguridad pacífico en Europa. Y mientras tanto, ¿cómo debe posicionarse Europa en un mundo en el que todo es un arma? Sí, todo se está volviendo un arma. Es lo que llamamos la militarización de las interdependencias. Te vuelves dependiente de alguien y luego lo utiliza como un arma contra ti. Tenemos que ser más autónomos. Tenemos que tener este tipo de, digamos, autonomía estratégica o responsabilidad estratégica. Cuando llegó la pandemia, descubrimos que en Europa no producíamos ni un gramo de paracetamol. Que es bastante fácil de producir, pero era mucho más barato producirlo en otro lugar. Barato es una cosa, y tener la posibilidad de conseguirlo es otra cosa. En una crisis, quizás ayer era más barato, pero hoy es inaccesible. La razón por la que me gusta la brújula estratégica, y creo que es probablemente uno de los mejores documentos de política exterior que ha elaborado la Unión Europea y el alto representante, es que señala que si todo puede ser un arma, la información, la energía, la tecnología, incluso los seres humanos y el comercio, entonces la Unión Europea tiene muchos de esos instrumentos. Por eso nos estamos convirtiendo en geopolíticos, porque si es necesario, podremos utilizar, por ejemplo, las sanciones como arma. Así que el hecho de que todo se convierta en un arma no es necesariamente algo malo para la Unión Europea a largo plazo. Respecto al petróleo, todo el mundo habla de la prohibición del petróleo, que no hay que comprar su petróleo. Hay otras formas de dar problemas a Putin.
Los seguros. Si decidimos que nuestras compañías de seguros no van a asegurar el transporte de petróleo ruso, ni siquiera a Europa, pero en todo el mundo, va a ser un gran obstáculo para que los rusos transporten su petróleo, no a Europa, sino al resto del mundo. Y desde la invasión rusa el 24 de febrero, tengo la sensación de que los diplomáticos en Bruselas y el personal de la Comisión apenas han dormido. Han estado muy ocupados. Así que mi pregunta es, ¿cómo están lidiando con otros asuntos, con otras amenazas en todo el mundo mientras tanto? Lo hacemos. Tenemos que hacerlo, porque el mundo no deja de girar por la guerra de Ucrania. Pero ciertamente, estos problemas están en un segundo plano. ¿Quién se acuerda de Afganistán? ¿Y qué es Afganistán? El pasado mes de agosto ocupaba un lugar destacado en la agenda y todo el mundo hablaba de las grandes crisis humanitarias en Afganistán. Sigue ahí y nos ocupamos de ello. No está en la primera página de los periódicos. Etiopía, Sahel, América Latina, Afganistán. Sus problemas siguen ahí y nos ocupamos de ellos, aunque no sea la gran noticia del día. Y señor Stubb, la guerra, por desgracia, tendrá ramificaciones globales masivas de seguridad alimentaria, energía y seguridad. ¿Cuál es el plan a largo plazo? ¿O cuál debería ser el plan a largo plazo? Bueno, yo tengo la visión de que tenemos que empezar a hablar del orden mundial emergente. Y esto está relacionado con la cuestión que usted ha planteado sobre Occidente y el resto, y el trabajo que está haciendo el alto representante. Creo que tenemos que entender que en Europa no todo el mundo va a seguir exactamente la misma base de valores que nosotros impulsamos, digamos la democracia liberal, los derechos humanos, los derechos fundamentales, el Estado de Derecho y la libertad. Pero lo que tenemos que impulsar es un sistema basado en normas, y aquí es donde creo que la Unión Europea puede ser un activo para el resto del mundo. Tenemos que entender que el resto del mundo ve esta guerra como nuestra guerra, pero tiene sus ramificaciones, así que hagamos una política exterior digna y tengamos un impacto a través de ella. Eso es todo. ¿Algo que añadir? No puedo estar más de acuerdo. Eso es lo importante. Un mundo basado en reglas. Porque si no hay reglas, hay una regla, la del más fuerte. Y hemos estado construyendo Europa como un jardín francés, bien ordenado, geométrico. El resto del mundo es más bien una jungla. Y si no queremos que la jungla invada nuestro jardín, tenemos que pagar un precio por ello. Utilizamos la palabra solidaridad, pero la solidaridad no significa nada si no hay un precio, si no hay un coste. Dicen, me solidarizo con todo el mundo, pero no tienen que pagar. Pero el momento de pagar es el momento de la verdad. Y en ese momento tenemos que entender que defender la libertad y luchar contra los que luchan contra Ucrania tendrá un coste. Y los políticos deben tener el valor de explicar al pueblo que hay que aceptar ese coste, porque si no, el coste será mucho mayor. Okay. High Representative Joseph Borrell, thank you so much, and Alexander Stubb, thank you so much to you both for joining us here on the stage on the second day of SOTU. Finish?